Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de valoración de pares craneales. Mi nombre es Daniel Pintado, residente de Imagenología, en la sede de UMAE Mérida, Yucatán, del IMSS. Vamos a iniciar hablando primero sobre las generalidades de los pares craneales que vamos a estar revisando el día de hoy. Tenemos que el primero de ellos va a ser el nervio olfatorio y que corresponde al primer par craneal, como podemos visualizar acá en este esquema donde es una vista inferior del encéfalo, siguiendo por el nervio óptico, pero únicamente viendo su porción a nivel del quiasma. Posteriormente tenemos el tercer par craneal o el oculomotor, el cual va a salir a nivel del mesencéfalo y posteriormente va a corresponder al cuarto par craneal, que es el troquear, que este va a salir de la región dorsal del encéfalo, perdón, del mesencéfalo. El quinto par craneal o trigeminal, este va a ser el más grueso de los pares craneales y se va a dividir en tres ramas: la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. Continuamos con el sexto par craneal, que es el abducens, que este va a surgir entre el puente y el bulbo, y siguiendo por el séptimo par craneal, el facial, y el octavo, el vestíbulo coclear, que van a surgir al nivel del ángulo punto cerebeloso. Posteriormente tenemos el glosofaringio, que junto con el décimo y el accesorio, que es el 11, van a surgir en ambas paredes laterales del bulbo raquídeo. Y por último tenemos el hipogloso, que este va a surgir a nivel de la pared anterior del bulbo. Para recordar, vamos a ver los orificios de salida que tienen estos pares craneales, iniciando con a nivel de la lámina cribiforme, donde van a entrar las axones de las neuronas del epitelio olfatorio, para continuarse con el nervio del mismo nombre, y posteriormente tenemos a través del canal óptico va a entrar el nervio óptico. A nivel de la fisura orbitaria superior van a entrar los nervios que van a inervar a los músculos de la musculatura del ojo, como son el tercer par craneal, el cuarto y el sexto, y también va a entrar la rama oftálmica del trigémino. Aquí podemos visualizar el trigémino y cómo se divide en tres ramas: la oftálmica, que va hacia la fisura orbitaria superior, el agujero redondo donde va a pasar el maxilar, y el tercero donde va a pasar el agujero oval. Posteriormente tenemos que en el meato acústico interno o conducto auditivo interno, a este nivel van a ser los orificios de salida del séptimo y el octavo par craneal, y por último en el agujero yugular tenemos donde van a salir el glosofaringio, el vago y el accesorio. Bueno, igual el último par craneal va a salir a través del canal hipogloso. Estos nervios craneales se pueden dividir en sensitivos, motores o mixtos. Y para recordar, tenemos que los sensitivos son el olfatorio, el óptico y el auditivo, mientras que dentro de los motores se van a encontrar los que inervan los músculos de la órbita, como son el tercero, el cuarto, el sexto, así como el espinal y el hipogloso. Y dentro de los nervios mixtos vamos a tener el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. Para la valoración por imagen, tenemos que la resonancia magnética va a ser el estudio principal, principalmente con las secuencias que son las de SSPP o, dependiendo del equipo, denominadas fiesta. Esta nos va a permitir un buen contraste de líquido cefalorraquídeo con las estructuras sólidas, con la ventaja de que son tiempos de adquisición más cortos que en comparación con un T2, que también el líquido se ve intenso. Pero también se puede utilizar el STIR o FLAIR para poder valorarlos. En este siguiente cuadro se observan cuáles son las secuencias que se recomiendan para los diferentes pares craneales, y como podemos ver, en la mayoría se utiliza la secuencia fiesta y también se llega a complementar con el T2 y en algunos casos en T1, pero para algunos segmentos pues más específicos. Bueno, entonces vamos a iniciar con el nervio olfatorio, que al igual que el óptico, son trayectos de sustancia blanca que no van a estar rodeados por células de Schwann. Este nervio olfatorio va a iniciar desde el epitelio olfatorio,
donde se van a encontrar neuronas cuyos axones van a pasar a través de la lámina cribiforme. A este nivel de la lámina cribiforme se va a encontrar los bulbos olfatorios, los cuales se van a continuar con el tracto olfatorio en el surco olfatorio que podemos ver en esta imagen. En una porción más proximal se va a engrosar estas fibras para formar el trígono olfatorio y de ahí se van a dividir en estrías o ramas que van a ser tres: la medial, la intermedia y la lateral. En esta otra imagen tenemos que básicamente a nivel de estas estrías, las intermedias se van a cruzar hacia el tracto olfatorio contralateral a través de la comisura anterior y las estrías laterales se van a dirigir hacia la amígdala, que va a estar en contacto con la corteza entorrinal y con el ungus, que como ya hemos mencionado en clases pasadas, va a tener una estrecha relación con el sistema límbico. Entonces, para su valoración tenemos este ejemplo de resonancia magnética en plano coronal, pondrá en T2, donde identificamos a nivel de ambos surcos olfatorios dos imágenes redondeadas hipointensas que corresponden al nervio olfatorio en un eje corto, que como podemos ver están rodeados de líquido cefalorraquídeo. Dentro de las estructuras que debemos de visualizar también como referentes anatómicos se encuentra el surco olfatorio de forma bilateral y el giro recto y el giro orbitario. En esta otra ejemplo de secuencias en planos axiales y coronales en secuencias fiestas, podemos identificar los bulbos olfatorios rodeados por líquido cefalorraquídeo en topografía del surco olfatorio, y en ambos planos coronales que podemos ver acá, pues es la misma la imagen similar a la que mencioné anteriormente, que se encuentra en los surcos olfatorios dividida por la cristalale y en el surco se encuentra el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. La imagen de aquí de la flecha negra únicamente nos indica que también el nervio óptico también está rodeado por líquido cefalorraquídeo. Pero de esto lo vamos a comentar más adelante. En esta imagen de abajo tenemos un plano coronal, pero en un plano más posterior, donde ya podemos identificar que ya el tracto olfatorio ya está más en estrecha relación con el surco olfatorio entre el giro recto y el giro orbitario. Aquí otros dos ejemplos, igual de resonancias magnéticas en plano coronal en T2, donde identificamos los bulbos olfatorios en el surco olfatorio, la cristalale que los divide. En ambos podemos identificar los surcos olfatorios, el giro recto y el giro orbitario. En cuanto al nervio óptico, pues también va a ser una extensión de la sustancia blanca y se va a dividir en 4 segmentos. El segmento retinal, que es la menos extensa, que se encuentra a partir de la lámina cribosa, en la lámina cribosa de la esclera, y tiene una extensión de 1 milímetro. Posteriormente sigue el segmento interorbitario con una longitud de 20-30 milímetros, y esta ya va a estar revestida por capas meningias. Y a este nivel, la arteria central de la retina va a cruzar posterior. El siguiente segmento es el intracanalicular, que tiene una distancia de 4-9 milímetros, y a este nivel la arteria oftálmica discurre inferior a esta porción. Y por último tenemos el segmento intracraneal, que en este ya se encuentra a nivel de la cisterna supraquiasmática, y se van a ir aproximándose ambos nervios ópticos para que sus fibras se recrucen y formen el quiasma óptico. Hasta este punto son los nervios ópticos. Posterior al quiasma óptico se van a denominar tractos ópticos. Estos tractos ópticos van a dirigirse de manera lateral al mesencéfalo, bueno, a los pedúnculos, hasta llegar al cuerpo geniculado lateral. A este nivel la mayoría de las fibras van a realizar una flexura, extendiéndose por medio de las radiaciones ópticas hasta la corteza visual en ambos lóbulos occipitales. De tal manera que, por lo general, si vemos que las fibras que son las
que reciben del lado nasal, pues van a darle información visual lateral, ¿no? Entonces, por eso es cuando existen alteraciones a nivel supraquiasmático, pues los síntomas como la hemianopsia bitemporal, pues eso explica, ¿no? El porqué de la sintomatología. Entonces, en estos dos ejemplos de resonancia magnética en planos T2 y en plano, perdón, ponderadas en T2 y en fiesta, ambos en planos axiales, podemos identificar ambos nervios ópticos en sus diferentes segmentos. El segmento interorbitario, que podemos ver que está dentro de la órbita, se observa el líquido cefalorraquídeo alrededor, también en la imagen de nuestra derecha, el segmento intracanalicular y por último el segmento ya cisternal previo al quiasma óptico. En esta siguiente imagen podemos incluso visualizar en algunos casos el tracto óptico que, como podemos ver, se extiende lateralmente, o sea, pasa lateral al mesencéfalo. Y en el plano coronal los vamos a identificar a nivel de la cisterna supraquiasmática como dos imágenes redondeadas y muy intensas que se van a ir aproximándose hacia la línea media hasta formar el quiasma óptico que va a tener una morfología de 8 acostado. Y a este nivel lo que podemos igual identificar es el infundíbulo que no se debe de confundir por el nervio óptico o por alguna estructura nerviosa. Si vamos en un plano más posterior, podemos visualizar cómo ahora los tractos ópticos se desplazan hacia lateral. Y en la siguiente imagen, en las siguientes imágenes, pues son diferentes planos de una resonancia magnética en planos coronales, en T2, donde podemos visualizar en esta imagen el segmento intraorbitario del nervio óptico con líquido cefalorraquídeo alrededor. Y si lo seguimos en planos posteriores, podemos seguir yendo en su segmento intracanalicular hasta llegar a su segmento cisternal, donde ya volvemos a identificar líquido cefalorraquídeo alrededor de este. Se aproximan estos nervios ópticos hacia la línea media para formar el quiasma óptico y posteriormente se van a ir decruzando hacia lateral, formando las radiaciones ópticas. Perdón, los tractos ópticos. El tercer paracranial, que es el motor ocular común, va a inervar la mayoría de los músculos de la órbita, a excepción del recto lateral y del oblicuo superior, y va a tener cuatro segmentos. El segmento intraxial, que va a estar compuesto por un complejo nuclear motor y un núcleo parasimpático de Edinger-Westphal, el cual va a estar a nivel de los cuadrigéminos superiores y se va a originar a nivel a nivel interpeduncular. Entonces, el segmento cisternal va a estar a nivel de esta cisterna, ¿no? De la cisterna interpeduncular, y se va a dirigir hacia el seno cavernoso. También, como referencia anatómica, este nervio pasa entre la arteria cerebral posterior y entre la arteria cerebelosa superior. Se va a dirigir hacia el seno cavernoso y va a estar adosada en su pared lateral y va a ser de los nervios craneales que están en el seno cavernoso el más superior. Posteriormente, el segmento extracraneal, el nervio va a pasar a través de la fisura orbitaria superior y a través del anillo tendinoso de Zinc, para finalmente dar ramas superiores e inferiores bueno, entonces aquí lo podemos ver también, ¿no? El nervio, como sale hacia la cisterna interpeduncular, pasa entre la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior, más superiormente, hacia el seno cavernoso y pasa por el anillo tendinoso de Zinc para inervar los músculos de la órbita. Entonces, esta misma imagen la podemos traspolar, ¿no? En este ejemplo de la resonancia magnética de encéfalo en secuencia fiesta en un plano axial, donde identificamos ambos nervios, bueno, los nervios terceros, los terceros pares craneales, que se van a encontrar en su segmento cisternal. Podemos ver cómo se originan desde la cisterna interpeduncular y se dirigen hacia el seno cavernoso. En un plano coronal, identificamos la arteria basilar, las dos arterias cerebrales posteriores, la arteria cerebelar superior, y en medio esta imagen ovalada y muy intensa corresponde al nervio ocular común
identificar el tercer par craneal, pero ya en su porción del segmento cavernoso. En cuanto al cuarto par craneal o nervio troclear, este va a ser el único que va a surgir de la región dorsal del mesencéfalo y se va a originar a nivel de los cuadrigéminos inferiores, es decir, el núcleo motor va a estar inferior al tercer par craneal y el nervio va a surgir a nivel de las cisternas cuadrigeminales y van a cruzar lateralmente al mesencéfalo por las cisternas ambiens hasta llegar también al seno cavernoso y esos van a pasar inferior al tercer par craneal. Y su segmento extracraneal va a pasar por la fisura orbitaria superior, como todos los músculos que inervan los músculos de la órbita, pero este no va a pasar por el anillo de Zinc, este se va a dirigir superior y medialmente para inervar el músculo oblicuo superior. En estos dos ejemplos de resonancias magnéticas, en planos axial y en un plano coronal, podemos identificar a nivel del mesencéfalo dos pequeñas líneas delgadas y muy intensas que corresponden al nervio, al cuarto par craneal. En la literatura se menciona que en general es el nervio craneal más difícil de valorar porque es muy delgado, pero se puede llegar o sea, pero sabiendo su origen, podemos identificar cuál es, ya que se origina desde la región dorsal. Y se debe de tener cuidado de no confundirlo con la arteria cerebelosa superior que pasa acá, que también se ve como una imagen lineal y muy intensa, pero de mayor grosor. En un plano coronal, en algunas ocasiones también se puede visualizar, también se va a encontrar entre la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior, pero esta se va a encontrar más lateral e inferior al tercer par craneal. Entonces podemos visualizar acá una pequeña imagen hipointensa que está en relación al eje corto del cuarto par craneal, pero del lado derecho no se puede visualizar del lado izquierdo en este plano. El nervio trigémino, este va a ser un nervio mixto, se va a encargar de la inervación de los músculos masticadores y de la sensibilidad de la cara, órbita, fosas nasales y cavidad bucal. En su segmento intraxial tenemos que se va a componer por tres núcleos sensoriales, que va a ser el principal, el paramesencefálico y el espinal, así como el núcleo motor que va a inervar los músculos de la masticación, que podemos visualizar acá, que desciende por el agujero oval. El segmento cisternal se va a localizar a nivel de la cisterna prepontina y se va a dirigir hacia el cabo de Meckel, que es un desdoblamiento de la dura madre y la aracnoides previo a su paso al seno cavernoso. En este cabo de Meckel ya se va a considerar el segmento interdural y se va a encontrar el ganglio de Gasser antes de emitir sus ramas postganglionares, que van a ser la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces aquí tenemos en este plano, podemos visualizar el cabo de Meckel, el ganglio trigeminal y la rama mandibular o B3 que pasa por el agujero oval. En un plano más anterior, pero también en el plano coronal, ya se pueden identificar el segmento oftálmico y el segmento maxilar. Bueno, perdón, la rama oftálmica y la rama maxilar, B1 y B2. Estos se van a encontrar, como podemos ver, en la pared lateral del seno cavernoso y van a ser los dos inferiores. Para recapitular, pues tenemos que el seno cavernoso se va a encontrar el tercer par craneal en su pared lateral, el cuarto, la rama B1 y la rama B2 del trigémino, y el único nervio que se va a encontrar en el interior del seno cavernoso va a ser el 6, que vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos que de las tres ramas que el trigémino tiene, el oftálmico se va a dirigir hacia la fisura orbitaria superior y va a dar va a formar los nervios lacrimales, frontales y nasales. El maxilar va a pasar a través del agujero redondo y posteriormente va a pasar a través de la fosa pterigopalatina a la fisura orbitaria inferior para inervar las estructuras de los senos paranasales, de la tabique de la nariz. Y por último tenemos la rama mandibular, que aparte de ser sensitiva, pues también va a contener ramas motoras para los músculos de la masticación y van a pasar por el agujero oval.
En este ejemplo de resonancia magnética en un plano axial ponderada en secuencia fiesta, tenemos que se identifica a nivel de la cisterna prepontina dos imágenes lineares hipointensas que están en relación al nervio trigémino, los cuales se dirigen hacia el cabo de Meckel, que es esta imagen con intensidad similar al líquido cefalorraquídeo en su interior, que es el base del cabo de Meckel. Aquí tenemos en un plano coronal, en T2, identificamos el cabo de Meckel, que se observa hiperintenso por el líquido cefalorraquídeo, y el ganglio trigeminal va a ser estas dos imágenes que se ven en ambos lados, que en forma de semiluna, hipointensos. Esto va a corresponder al ganglio trigeminal. Y este plano, que es un poco más coronal, podemos ver en la topografía del seno cavernoso, pues podemos identificar las áreas de ausencia de señal en relación al segmento cavernoso de la arteria carótida interna. Y en la pared lateral del seno cavernoso podemos identificar la rama oftálmica y la rama maxilar del nervio trigeminal. El nervio abducens va a inervar el recto lateral ocular, este que podemos ver acá. Y en cuanto a sus segmentos, se va a encontrar el segmento intraxial, que nada más va a ser un núcleo motor, el cual se va a dirigir anteriormente. Se origina a nivel del surco bulbo protuberancial, o sea, entre el bulbo y el puente, y se va a dirigir hacia el seno cavernoso, pero a través del canal de Dorelo. El segmento cavernoso, que como ya les mencionaba, se va a encontrar en el interior de este, y posteriormente ya en su segmento extracraneal, se va a pasar tanto por la fisura orbitaria superior y el anillo. Aquí tenemos entonces en estos dos ejemplos de resonancias magnéticas en planos axiales, en secuencias fiesta, identificamos a nivel del puente, y bueno, entre el puente y la médula, dos imágenes lineales hipointensas que van a corresponder al nervio abducens, y como referencia anatómica tenemos que en medio de estos dos se va a encontrar la arteria basilar. En un plano un poquito más inferior se identifica la entrada del nervio abducens a través del canal de Dorelo. Y mencionaba que otros referentes anatómicos a este nivel van a ser la arteria basilar y la cerebelosa anterior superior. Aquí hay otros ejemplos de imagen donde podemos visualizar el segmento cisternal del nervio abducens desde su origen en el puente y cómo se va desplazando anteriormente en la cisterna hasta llegar al canal de Dorelo, aquí de forma bilateral. El nervio facial va a ser también un nervio mixto, motor y sensitivo. Va a dar ramas para los músculos de la expresión facial, fibras parasimpáticas para las glándulas lagrimales, maxilares y sublinguales, y ramas sensitivas para las dos tercios anteriores de la lengua. Aquí tenemos en este esquema de la lengua donde podemos ejemplificar cómo pues su sensibilidad va a estar dada tanto por el nervio facial, el glosofaringio y el vago, respectivamente. Entonces también este va a tener 4 segmentos. El segmento intraxial, que van a ser un núcleo motor y 2 sensitivos, los cuales se van a dirigir lateralmente, y a nivel de la cisterna pontocerebelosa se va a originar el nervio facial, que bueno, en este esquema también se puede visualizar el auditivo, el vestíbulo coclear, que puede estar en estrecha relación, pero ahorita vamos a mencionar un poquito más cómo identificar cada uno de estos. En el segmento intratemporal inicia cuando entra en el conducto auditivo interno y va a tener diferentes segmentos a este nivel. Tenemos el segmento del conducto auditivo interno, que le sigue por el segmento laberíntico, el cual se va a dirigir cranealmente formando el ganglio geniculado, que va a dar el nervio petroso superficial, perdón, el nervio petroso superior, y a este nivel se va a formar una flexura o la primera rodilla y va a tomar un trayecto horizontal o timpánico para posteriormente llegar al segmento mastoideo o descendente.
Aquí hay otro ejemplo donde podemos identificar entonces el segmento laberíntico, el timpánico horizontal y por último el segmento mastoideo o descendente, de la cual se va a dar los nervios estapedio y del cuerpo del tímpano. Pero posteriormente este nervio va a salir a través del agujero estilomastoideo para dar ramas como lo que son, bueno, va a salir del agujero estilomastoideo y va a cruzar a través de la glándula parótida y dando ramas como las que son acidomática, maxilar, mandibular, cervical. En estas, aquí, bueno, son dos resonancias magnéticas, igual en secuencias fiesta, esta en un plano axial y la de nuestra derecha en un plano sagital oblicuo. Podemos identificar que a nivel de ambas cisternas pontocerebelosas se observan dos imágenes lineales muy intensas. La primera de ellas, la más anterior, corresponde al nervio facial y la más posterior al vestíbulo coclear. Podemos ver podemos ver su segmento cisternal, cómo entra al conducto auditivo interno para llegar hacia el segmento del conducto auditivo interno. En este plano sagital oblicuo vamos a identificar cuatro imágenes redondeadas y cada uno de estos va a corresponder a un nervio en específico. Recordamos que el conducto auditivo interno va a estar dividido por la barra vertical débil y la cresta falciforme horizontal, dividiendo en 4 cuadrantes. Para que nos orientemos, esto es anterior, posterior, superior e inferior. Y el nervio facial se va a encontrar en el cuadrante antero superior. Y bueno, vamos a ver también el octavo, pero estos corresponden al vestibular superior, el inferior y el coclear. Entonces, recapitulando, vamos a revisar el nervio vestíbulo coclear, que estos se van a originar de dos nervios, que es el nervio coclear, que tiene su origen en el ganglio espiralo de Corti, y el nervio vestibular, que se va a originar a nivel del ganglio vestibular o de Scarpa, que va a recibir inervación del sacro y el ventrículo, y estos se van a dirigir por el conducto auditivo interno, posterior al nervio facial, para posteriormente entrar al ángulo pontocerebeloso y entrar al puente. Y los complejos nucleares pues, se van a encontrar a nivel de la protuberancia inferior, a nivel de la protuberancia inferior al cuarto ventrículo. Aquí tenemos entonces en esta resonancia magnética en plano axial, en secuencia fiesta, identificamos en ambos ángulos pontocerebelosos tanto el nervio facial, que pasa anterior, y el nervio vestíbulo coclear, pues podemos ver cómo se divide en su porción coclear y en su porción vestibular inferior. Esta es la misma imagen que la pasada, donde aquí les pongo una imagen esquemática donde podemos identificar pues que el antero superior corresponde al séptimo, inferior a este se encuentra el coclear, y los dos posteriores van a corresponder al vestibular superior y al vestibular inferior. El nervio glosofaringio o el lóbulo parcraneal, ese también va a ser mixto, principalmente va a ser sensorial. Se va a encontrar, va a dar la sensibilidad para el tercio posterior de la lengua, como ya les había mencionado, al oído medio y faringe, y las fibras parasimpáticas tanto de la glándula parótida como para el cuerpo parotídeo. Y dentro de la inervación motora se va a encontrar el músculo estilofaringeo. Entonces, se van a encontrar diferentes núcleos que van a recibir información de diferentes pares craneales. Entonces, hay una mezcla entre estos. Entonces, hablando del glosofaringio, los principales van a ser el espinal, el núcleo solitario, el núcleo ambiguo y el salivar inferior. Cada uno de estos pues, va a estar relacionado con una función del glosofaringio. Por ejemplo, el núcleo ambiguo es el que se va a encargar de la inervación motora del músculo estilofaringio, mientras que el solitario va a recibir información del tercio posterior de la lengua, del gusto, y ya el resto va a estar encargado de, por ejemplo, el núcleo salivar inferior, es el que va a dar las ramas a las fibras parasimpáticas de la glándula parótida. En imagen, pues esto realmente no es tan valorable, pero es de
conocimiento general para entender por qué reciben las diferentes, cómo es que inervan las diferentes áreas de la cara y el cuello y las porciones motoras. En cuanto al segmento cisternal, tenemos que estos se van a originar a nivel del surco postolivar. Aquí tenemos la oliva, el surco preolivar, el postolivar, y este va a emerger a nivel superior al vago, dirigiéndose a nivel en la cisterna, por la cisterna basal, y se va a dirigir lateralmente hacia el agujero yugular, pero en la parte nerviosa. Y en su porción extracraneal va a descender por el agujero yugular, va a descender por el espacio carotidio hacia el espacio sublingual posterior. Entonces tenemos que el nervio glosofaringio va a descender al espacio carotidio, junto con el vago y con el accesorio. Aquí tenemos una imagen a nivel cervical sobre cómo va a ser la disposición que van a tener estos nervios. El nervio glosofaringio se va a encontrar lateral a la arteria carótida interna, el vago y el accesorio van a estar posteriores y el hipogloso se va a encontrar medial a la arteria carótida interna. En esta otra imagen podemos ver cómo del nervio glosofaringio, pues una pequeña rama es la que va a dar la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y otra rama es la que va a dar la inervación motora del músculo etilofaringio y otra asociado pues, al cuerpo carotidio. Y esto es lo que les había explicado de que todo depende de qué núcleo a nivel del bulbo raquídeo se origine. Bueno, en cuanto por imagen, pues realmente lo que se va a valorar más va a ser el segmento cisternal. Entonces aquí tenemos en esta resonancia magnética coronal oblicua y en plano axial, ambas en secuencia fiesta, identificamos estas dos imágenes lineales hipointensas que están en relación al nervio glosofaringio y vemos su entrada hacia el agujero yugular. Marcado con la letra F nos indica el flóculo del cerebelo, que es una pequeña, una pequeña porción del pedúnculo del cerebelo que no se debe confundir con alguna tumoración o alguna lesión. Y en el plano axial identificamos que a nivel de las cisternas basales y en el surco postolivar emergen dos imágenes lineales hipointensas de forma bilateral que se van a dirigir hacia el agujero yugular en relación al nervio glosofaringio. Ahora, el nervio vago va a dar fibras sensitivas a nivel de la membrana timpánica, de la epiglotis, fibras motoras para el paladar blando, constrictores de la faringe y el músculo paratorloso de la lengua. Y como ya sabemos, también va a dar fibras simpáticas para los órganos abdominales, del tórax, del cuello y cabeza. A nivel del segmento intraxial también van a estar bastante relacionados con los núcleos que ya había mencionado anteriormente. Sin embargo, el núcleo dorsal, que se visualiza en rojo, es el que va a recibir fibras aferentes y eferentes de las fibras parasimpáticas de los órganos abdominales. En su segmento cisternal, el nervio vago va a emerger a un nivel más inferior del glosofaringio y se va a extender lateralmente hacia el agujero yugular en la pars vascular posterior al glosofaringio. Y en su segmento extracraneal va a pasar, como ya les había mencionado, posterior lateral a la arteria carotidia interna y uno de los nervios más importantes por su relevancia clínica va a ser el nervio laringio recurrente, que recordemos que dependiendo de la lateralidad, pues va a estar a diferentes niveles, ¿no? El derecho a nivel de la unión cervicotorácica y la izquierda va a descender hasta el nivel de la ventana ortopulmonar antes de volver a ascender. Podemos igual identificar pues las ramas que igual inervan los músculos constrictores de la faringe, el músculo aparatogroso de la lengua, pero estos ya son en sus segmentos extracraneales. A nivel de encéfalo, vamos a valorar su segmento cisternal en estas dos imágenes de resonancia magnética en planos axiales, en secuencias fiestas. Identificamos a nivel de las cisternas basales, a nivel del bulbo, en el surco igual postolivar, a un nivel más inferior que los anteriores, dos imágenes igual lineales y hipointensas que se dirigen hacia el agujero yugular, como podemos ver en la imagen de nuestra derecha. Esto va a corresponder al nervio vago.
y va a tener a nivel de su segmento intraxial raíces vulvares, que es el proveniente del núcleo ambiguo, y raíces espinales. A nivel de las raíces espinales van a surgir diferentes raíces nerviosas que se van a dirigir anteriormente y se van a unir con las raíces vulvares. Podemos identificar cómo se van a originar varias raíces que van a formar una de mayor tamaño y va a discurrir ascendiendo cranealmente para llegar hasta el agujero yugular y la cisterna basal. Y extracranealmente, pues ya he mencionado, pues va a estar en el espacio parotidio, va a descender para dirigirse más posterior y dar la inervación al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Por resonancia magnética, aquí son dos ejemplos en planos axiales y coronales. Lo identificamos a nivel de las cisternas basales, estas imágenes lineales y intensas que podemos ver en plano axial, y en el plano coronal se visualizan varias raíces que emergen de la pared lateral del bulbo y se dirigen superiormente, cranealmente, hacia el agujero yugular, que pues, van a estar en relación al nervio accesorio. Aquí otros dos ejemplos en planos coronales, donde en secuencias igual que esta, donde podemos identificar cómo van a ir ascendiendo hasta llegar al agujero yugular, donde entran por la parte vascular, posteriores igual al nervio vago. Por último tenemos el nervio hipogloso, que este se va a encargar de la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua. El núcleo va a estar conformado por un pequeño núcleo motor a nivel intraxial, que se va a encontrar en el piso del cuarto ventrículo y va a emerger a nivel del surco ventrolateral del bulbo. Anteriormente se va a extender y va a llegar a la base del cráneo a través del canal hipogloso basalí y se va a dirigir posterior al espacio parotidio y posteriormente al margen inferior del vientre posterior de los músculos digástricos para dar las ramas que van a inervar los músculos de la lengua. Entonces aquí tenemos estas dos imágenes de resonancia magnética en un plano coronal oblicuo y en un plano axial, donde identificamos que múltiples imágenes lineales intensas que van a converger hacia el canal hipogloso que está en relación al doceavo par craneal. Lo podemos visualizar en el plano axial igual de forma bilateral, se van a encontrar a nivel de las cisternas basales y como referencias anatómicas se van a encontrar entre las arterias vertebrales y las arterias cerebelosas posteriores. Y eso sería todo en cuanto a la valoración de los pares craneales